buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a continuar con una serie de ejercicios prácticos. En este caso voy a utilizar esta escena personal en la que estoy trabajando para que veamos cómo solucionar, en esta ocasión en Corona, un par de modelos de vegetación para que funcionen correctamente dentro de nuestra escena. Como ya vimos en un tutorial hace unos días para V-Ray, muchas veces cuando importamos un modelo tridimensional, aunque lo hayamos comprado en una buena librería, etc., tenemos el problema de que los materiales no están estandarizados o nos encontramos diversas problemáticas. Y se hace imprescindible pues, repasar el modelo tridimensional y solucionar estos problemas para que funcione correctamente en nuestras escenas. Hoy vamos a hacer precisamente eso, pero en lugar de con V-Ray, con Corona. Y vamos a aprovechar la ocasión también para hacerlo con unos modelos de vegetación y así vemos cómo se crean diferentes tipos de materiales de vegetación dentro de Corona Render. A pesar de que ya contamos con un estándar de trabajo que mucha gente está adoptando a nivel profesional, que son los materiales PBR y el render perfectamente lineal, todavía es muy común encontrar recursos en librerías o en assets creados por otros usuarios que no cumplen con estos principios físicamente correctos. Supongo que es cuestión de tiempo que todos estos recursos adopten una filosofía más o menos estandarizada, pues porque es lo lógico, funciona en todas las plataformas y es lo mismo en todas las plataformas. Vamos a ver entonces primero, antes de nada, una cosa que podemos hacer dentro de cualquier motor de render en realidad, tanto Corona como V-Ray, para a la hora de crear nuestros materiales, en lugar de trabajar aquí dentro de la escena directamente, que sería bastante pesado porque va a tardar bastante en hacer los cálculos, lo que vamos a hacer es que vamos a renderizar un HDR de este interior. Ya os comenté cómo se puede hacer esto en el tutorial de V-Ray y ahora lo vamos a ver en Corona. Y luego ese HDR o esa imagen 360 la utilizaremos en una escena aparte como base de iluminación para testear nuestros materiales. Antes de crear esta vista panorámica o este 360, lo que voy a hacer es que voy a quitar algunos de los elementos que hay en el centro de la habitación, simplemente para poder crear un 360 donde no esté presente esta mesa central, ya que en esta parte del centro de la habitación es donde voy a hacer mis pruebas y quiero que esté pues, libre de ningún tipo de mobiliario. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, nuestro HDR o nuestro 360 de esta habitación, pues aquí podríamos hacer algo similar, y aquí también. Yo quiero hacer un 360 de este área de aquí, que es la que ya tengo lista para trabajar. Y vamos a crear una cámara del tipo Corona. Podríais hacerlo con otra cámara, pero en principio, pues ya que tenemos esta, vamos a usar esta. A mí me gusta que la cámara esté pues, lo más recta posible. Estos son algunas manías mías. Vamos a ponerlo y nos vamos a asegurar de que está lo más recta posible. Y la vamos a colocar pues, en el centro de la habitación. No es estrictamente necesario que esté en el centro de la habitación. Cuando creamos una imagen 360 grados, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que el lugar donde coloquemos la cámara es el lugar donde vamos a colocar luego nuestros materiales. Y yo luego voy a usar esta imagen para envolver un escenario y así poder previsualizar mis materiales. Aquí es donde supuestamente va a estar mi modelo tridimensional, ¿vale? Así que colocar vuestra cámara pues donde os interese más. Para que esta cámara genere una imagen 360 grados, tenemos que cambiar su tipo de proyección a esférico 360 grados. Y ahora simplemente en las opciones de nuestro motor de render vamos a ponerle una resolución que sea el doble de ancho que de alto para poder tener una proyección X rectangular. Podéis hacer, por ejemplo, algo como 4096 por 2048, suele ser una resolución suficiente para iluminar, etc. Yo voy a hacerla muy chiquitita para que simplemente podáis ver los previos y ya os enseño ahora el resultado final. Y ahora simplemente hacemos un render. Y como podéis ver, aquí tenemos nuestra imagen 360 grados que ahora podremos utilizar como fuente de iluminación en otra escena. Una cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta al trabajar con imágenes de este tipo es que las imágenes HDR necesitamos que sean imágenes 100% lineales. De manera que vamos a desactivar absolutamente todos los sistemas de tone mapping que tengamos activados. Esto es muy importante. Si renderizamos nuestra imagen con un tone mapping ya activado, nuestro resultado final cuando lo traslademos a otra escena ya no va a ser físicamente correcto, ¿vale? De manera que para renderizar esta imagen
no necesitamos que se vea bonito, simplemente necesitamos que sea una captura lo más precisa posible de la luz que hay en este espacio. Y para eso necesitamos desactivar el tone mapping. Luego, en nuestra escena de pruebas, cuando carguemos nuestro HDR lineal, podremos activar en la escena el tone mapping para que se vea exactamente igual que en nuestra escena original, ¿vale? Y recordar esto porque es muy importante. Bueno, no vamos a esperar a que termine de hacerse el render porque ya lo tengo listo en una imagen. Ya tengo lista la imagen 360, la he renderizado a 4096 de ancho para que sea suficientemente grande a la hora de iluminar luego mi escena de pruebas. Y la he abierto en Affinity Photo, es un software muy interesante que tiene algunas opciones muy buenas a la hora de editar imágenes en 32 bits, a diferencia de Photoshop. Es cierto que presenta quizás algunas pequeñas inestabilidades cuando se trabaja con imágenes muy grandes, en plan 36K o cosas así, pero la verdad es que funciona muy bien. Como podéis ver, por ejemplo, vamos a añadirle un control de exposición para que veáis que esta imagen que hemos renderizado es lineal y contiene pues todo el rango dinámico que a nosotros nos puede interesar conservar para utilizar esta imagen como fuente de iluminación, que es precisamente lo que queremos al crear un HDR. Y ahora vamos a ver una de las opciones que tiene Affinity Photo, que la tenemos aquí dentro de Layer, y que es esta proyección que nos permite hacer, por ejemplo, este tipo de proyecciones. Y lo que nos va a permitir esto es editar nuestro HDR de una forma mucho más fácil. Yo, por ejemplo, si tuviera aquí una mancha en el suelo o el trípode, en caso de que esto fuera un HDR capturado con una cámara de fotos, me resultaría mucho más fácil editar la imagen así que en su proyección de 360 grados. Vamos a irnos aquí arriba, que es lo que yo quiero editar. Quiero quitar, por ejemplo, este punto negro, que es una lámpara que había encima de la cámara, pero que al final, a la hora de crear la imagen, pues no me gusta cómo está quedando. Vamos a utilizar algunas de las herramientas que tiene aquí Affinity Photo para hacer este tipo de cosas. Esto es como un pincel de clonar o un healing brush de Photoshop. Las herramientas dentro de Affinity Photo son bastante similares, o sea que no os costará nada familiarizaros con este software si ya sabéis usar Photoshop. Entonces ahora he conseguido eliminar esa parte de ahí que me resultaba molesta y simplemente pues ya tengo mi HDR terminado. Lo puedo guardar y ahora lo vamos a utilizar dentro de 3D Studio como fuente de iluminación para nuestra escena de pruebas. Y ahora ya podemos trabajar en una nueva instancia de 3D Studio Max, en una escena independiente que solamente va a tener los modelos tridimensionales con los que vamos a trabajar, y en el environment, como vamos a utilizar Corona en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar nuestro HDR. Si el HDR aparece invertido, lo que podéis hacer es simplemente con un tiling de -1, lo volvéis a invertir para que se vea exactamente igual que es en vuestro proyecto final. Vamos a hacer una prueba, a ver cómo está esto, si está correcto o no. Vamos a movernos por nuestra escena y como veis, pues aquí tenemos ya nuestro HDR perfectamente situado y nuestros objetos tridimensionales aparecen ahora en el centro de nuestra escena, que es donde pusimos la cámara al generar esta imagen 360 grados. Y aquí es donde ahora podríamos empezar a jugar con nuestro LUT. Si queremos podemos reproducir los mismos parámetros que teníamos antes en nuestra escena final. Yo voy a cargar uno de mis LUTs, como por ejemplo este, y voy a aplicarle un tone mapping, quizá podemos aplicarle un poco más de exposición, y aquí ya podéis reproducir un poco lo que tuvierais en vuestra escena anterior. Vamos a quitarle un poquito de contraste y con esto ya sería suficiente. Y ahora ya tengo estos modelos tridimensionales dentro de un entorno calibrado. Esto me garantiza que cuando yo, por ejemplo, termine de trabajar con este modelo y lo quiera llevar a mi escena original, simplemente lo tengo que copiar, lo pego en mi escena original y sé que va a funcionar correctamente. Pero a la hora de trabajar en los materiales lo puedo hacer muy rápido, porque solo tengo que renderizar este objeto y no tengo que renderizar todo el interior en el que estoy trabajando. Como veis, actualmente estos materiales tienen un material de V-Ray. Lo primero que vamos a hacer es transformarlo en materiales de Corona. Esto le damos simplemente a convertir. Como ya sé que la conversión va a ser más o menos buena, pero los materiales originales seguramente no estaban bien. De manera que aunque la conversión sea buena, es probable que necesitemos trabajar sobre estos materiales.
Vamos a ver qué es lo que vamos a obtener como resultado y bueno, pues aquí tenéis que la transformación es bastante buena, pero ahora nosotros tendremos que ver si nos gusta lo que hemos obtenido o si queremos mejorar esta situación. Voy a subir un poquito más la exposición y vamos a trabajar primero en estos modelos de aquí. Estos son unos modelos de vegetación donde las hojas solo tienen una cara, no tienen grosor. De manera que vamos a tener que crear un material que sea similar a aquel que hicimos en el tutorial sobre V-Ray, Two-Side Material. En Corona se hace de otra manera distinta, pero la filosofía es exactamente la misma. Vamos a empezar entonces a trabajar con este modelo tridimensional. Vamos a comenzar un poco analizando la situación actual, cómo está este shader y qué cosas tendríamos que mejorarle o si ya está bien como está con la transformación básica que hace Corona. Lo primero que puedo ver es que quizá tiene demasiada saturación, probablemente porque este asset cuando se creó no se tuvo en cuenta el tone mapping. Hay muchos artistas que todavía siguen trabajando sin tone mapping, creando imágenes lineales y compensando los problemas que tienen este tipo de imágenes al ser visualizadas en un monitor, por ejemplo, en lugar de con el tone mapping, que es como se debe de hacer, con los materiales o con luces de relleno. Y eso significa que cuando uno intenta utilizar este tipo de assets en un sistema de trabajo PBR o físicamente correcto, pues a veces no funcionan del todo bien. Este no está nada mal, la verdad, pero aparentemente, pues no sé, quizá está un poquito saturado de más el albedo y parece que le falta translucencia. Lo que podéis hacer es activaros los pases esenciales de Corona para poder ver cada uno de ellos pues de forma independiente. Source Color sería el equivalente a Diffuse Filter y albedo pues es una manera rápida de saber si nos estamos pasando de albedo o nos estamos quedando cortos de albedo. Si viéramos aquí colores rojos significa que hemos sobrepasado lo que Corona considera un albedo máximo para los materiales más blancos. De momento vamos a ver cómo son las texturas. Pues esta es la textura que tenemos en el Diffuse. Quizá podemos retocarla un poquito para que no sea tan saturada y lo que vemos aquí es que se está utilizando la misma textura en el Diffuse y en la translucencia. Ya os comenté en un tutorial de vegetación para V-Ray que la translucencia, el color de la translucencia, casi siempre tiene una característica más amarillenta, casi siempre suele ser bastante amarillento y no importa si la hoja que estamos utilizando es una hoja más seca o una hoja más verde, más joven, etc. El color de la translucencia casi siempre es más amarillento. Esto lo podéis comprobar si escaneáis vegetación. Cuando veáis un montón de hojas de diferentes especies y demás, os vais a dar cuenta de que la translucencia es casi siempre de este color. Entonces, una primera cosa que tendríamos que hacer es crear una nueva textura para mapear la translucencia. También vemos además dentro de las propiedades de Corona que tenemos muy poquita translucencia activada. Tenemos también un mapa que está mapeando la reflectividad. Ya vimos que en materiales físicamente correctos o PBR esto ya no es estrictamente necesario, salvo casos muy extraños, de manera que quizá podemos considerar, en lugar de utilizar un mapa para la reflectividad, reutilizar este mismo mapa para el glossiness. Vamos a empezar, por ejemplo, con la textura más importante, que sería en este caso el Diffuse. Vamos a abrirla en el explorador y en Photoshop. Esta es nuestra textura original y lo que tenemos que hacer es decidir si nos sirve como está o si le vamos a hacer algunos ajustes para crear nuestro nuevo albedo. Lo que yo veo inicialmente es que quizás está un poquito demasiado saturada. Podemos jugar con vibrance o con saturación, lo que vosotros consideréis más oportuno. Y vamos a simplemente a hacer que sea un poquito más correcto, en mi opinión. Como no tengo ninguna referencia, no hay ningún color checker de referencia, ni se ha hecho un escaneo, ni nada por el estilo, no puedo saber cuál sería el valor real. Pero por intuición, usando mi experiencia, puedo saber más o menos lo que yo creo que es correcto, ¿vale? Entonces voy a aprovechar para desaturarla un poco y quizás está también un poquito más brillante de lo que debería. Acordaros que ya os comenté cuando hablamos de cómo crear vegetación utilizando V-Ray que el color del albedo de una hoja suele ser bastante más oscuro de lo que nosotros nos pensamos. El color brillante que vemos al final en una hoja, en la vegetación, se produce en realidad por la combinación de esta parte del material y la translucencia, ¿vale? De manera que es una cosa que tenemos que tener siempre presente. Yo voy a crear una cosa más o menos como esta. Y luego para crear mi translucencia puedo aprovechar también esta misma textura y simplemente pues intentar aquí jugar con por ejemplo, curvas
Vamos a intentar crear un material de translucencia y nuevamente, como no tengo ninguna referencia, lo voy a hacer a ojo. Luego siempre puedo ajustar el resultado final o el aspecto final utilizando el material, así que tampoco me preocupa mucho en este caso. Y ahora quizás podemos intentar darle unos tonos más amarillentos para que cuadre un poco más con lo que suele ser una textura de translucencia. Si no lo podéis conseguir de esta manera, quizás incluso lo que podemos hacer aquí es utilizar un color sólido, que sea el que a nosotros nos recuerde a la translucencia que estamos buscando. Por ejemplo, tal vez una cosa así. Y lo podemos utilizar pues, en modo color, podemos buscar diferentes modos de fusión. Vamos a probar con normal y tal vez le bajamos la opacidad y ya está. Tal vez una cosa así nos podría valer perfectamente para nuestra translucencia. Vamos a usar ahora estos nuevos mapas en 3D Studio Max para ver cómo mejoramos el material. Vamos a cargar aquí un nuevo diffuse y vamos a cargar aquí un mapa de translucencia. Este nuevo diffuse va a sustituir a nuestro diffuse original y ahora nuestro mapa de translucencia va a ser independiente del mapa diffuse, que es lo que nosotros necesitamos. Y vamos a empezar a jugar con la intensidad de este parámetro. Si lo ponemos a 1%, por ejemplo, a 100%, perdón, tendríamos el 100% de translucencia y esto suele quedar bastante irreal, ¿vale? Vamos a intentar buscar pues, un valor intermedio, 0,3, 0,4 quizás, una cosa así, y va a ser especialmente evidente cuando observemos nuestra hoja al contraluz. Aquí se puede ver perfectamente que tenemos una translucencia, que es justo lo que nosotros estábamos buscando, que no teníamos antes cuando empezamos a jugar con este material. Ahora este material se sigue viendo muy similar de color, pero tenemos la translucencia, que va a hacer que desde cualquier ángulo de cámara este material se vea mucho mejor. También podríamos probar, por ejemplo, a añadirle variación en estas hojas. Son todas más o menos del mismo color. Para esto lo que podemos hacer es utilizar por ejemplo, Material by Element y vamos a asignarle dos materiales al 50% en principio, dos materiales independientes. Y ahora simplemente, en lugar de tener un solo material, vamos a crear un multisubobjeto con dos slots, donde vamos a tener una primera variación de nuestro material, va a ser esta. Vamos a duplicarlo de momento. Y esta va a ser nuestra segunda variación del material. Vamos a asignárselo a nuestras hojitas. Y ahora lo que podemos hacer es sustituir esta textura por otra que nos preparemos, quizás un poquito más oscura, por ejemplo, como esta que tenemos aquí, y así empezamos a añadir cierta variación en nuestras texturas. Vamos a ver el source color, como veis ahora hay unas más amarillas y otras más azules. No me gusta que sea tan exagerado quizá la diferencia entre uno y otro, así que de momento lo que puedo hacer aquí es crear un composite y ponerla quizá solo al 50% aproximadamente. Esta variación se la puedo poner al 50% y así no es tan exagerado. Pero ya tiene un poco más de variación. Si quisierais hacer más variaciones todavía, quizá una hoja un poco más seca o una hoja diferente con más rotura, etcétera, pues esta sería la manera de hacerlo. Vamos a ver ahora también, por ejemplo, cómo podemos sustituir este mapa y en lugar de utilizarlo para mapear la reflectividad, utilizarlo para mapear el glossiness. Lo primero que vamos a hacer es quitarlo de aquí, porque además, fijaros, está utilizando el mapa como al 60%. Esto no es que esté mal, al final el resultado puede parecer correcto. Lo que pasa es que es muy difícil de entender lo que está pasando aquí y muy difícil de sustituir los mapas por otros, por ejemplo, etc. A mí me gusta trabajar de una forma más unificada. Entonces lo que vamos a hacer es quitar este mapa como mapa de reflectividad. Vamos a establecerlo como mapa de glossiness para que haya algunas partes de la hoja que tengan más glossiness y otras que tengan menos. Vamos a asignárselo aquí, Reflection Glossiness. Por defecto, probablemente, el efecto será demasiado exagerado. Las zonas que sean más blancas en este mapa tendrán un glossiness cercano a 1 y eso no necesariamente es lo que nos interesa, de manera que podemos utilizar un output o el propio output de la textura. Yo prefiero utilizar un output porque así puedo reutilizar esta textura en otras partes de mi material. Y ahora aquí, si pongo los dos muy arriba, tendría un glossiness de 1 en todas partes, y si empiezo a bajar, por ejemplo, estoy bajando el glossiness de mi hoja en las partes más brillantes. Voy a asegurarme de conectarlo en los dos.
para que funcione correctamente. Ya no necesitamos esta textura y ahora, como veis, pues le hemos quitado mucho glossiness. Vamos a empezar a jugar con esto hasta que visualmente consigamos algo que nos guste. Vamos a subirlo un poquito más. Vamos a asegurarnos de activar el clamp, por si acaso nos pasamos de uno. Estas zonas de aquí más blancas. Y en principio yo creo que esto es mucho más interesante. Fijaros que esta hoja ahora es más creíble porque ya no tiene un glossiness tan uniforme. En lugar de mapear la reflectividad, hemos mapeado el glossiness. Recordad, en materiales PBR eso también afecta a la reflectividad, ¿vale? Yo creo que ahora se ven un poquito más interesantes nuestras hojas. Por último vamos a comprobar el mapa de normales, que aparentemente está bien, porque está correctamente interpretado por el color que vemos aquí. Y bueno, esa parte del material creo que está correcta. En principio podríamos dar por terminado este shader. Como veis, hemos hecho una serie de cambios muy importantes, pero tampoco muy complicados. Hemos sustituido nuestro albedo por uno que sea más físicamente correcto, hemos cambiado el mapa de translucencia por uno un poquito más amarillo y hemos ajustado el glossiness para que no sea tan plasticoso. Y eso nos da como resultado pues este shader que es de una vegetación mucho más realista que el que teníamos originalmente. Como veis es muy importante, aunque compremos recursos de calidad, porque este es un modelo de bastante calidad, que revisemos lo que hemos comprado y que nos aseguremos de que funciona correctamente. El siguiente modelo que tenemos es también una planta, pero es ligeramente distinto porque si os fijáis bien, en lugar de tener hojas con una sola cara, donde necesitaríamos utilizar como antes translucencia, estas hojas tienen grosor, de manera que para poder conseguir este efecto de translucencia vamos a necesitar recurrir a algún tipo de efecto volumétrico, como puede ser por ejemplo Subsurface Scattering. Cuando os encontréis modelos como este y queráis utilizar este tipo de material, es muy importante que os aseguréis que el modelo tiene la geometría cerrada. Por ejemplo, este modelo originalmente no venía como está ahora, ya lo he reparado yo, lo he hecho fuera de cámara porque se tarda un poquito, pero os voy a mostrar cómo sería el proceso. Normalmente os podéis encontrar muchas veces con modelos que vienen de esta manera, pues se han evitado modelar la base del objeto, quizá porque está metido dentro del tronco de la planta o por algo similar. Pero esto significa que cuando yo le aplique a este modelo tridimensional un material con Subsurface Scattering, esto no va a ser realmente un volumen sellado. Y entonces no va a funcionar correctamente. Lo primero que tendríamos que hacer en una situación como esta es asegurarnos de cerrar nuestro modelo poligonal. Si no sabéis mucho sobre modelado, en este mismo canal hay varios tutoriales desde lo más básico hasta algunos ejercicios un poco más avanzados que os pueden ayudar a aprender a modelar. Simplemente podemos utilizar las distintas técnicas de modelado poligonal, como estoy haciendo yo ahora aquí, por ejemplo, con Bridge, o quizá podemos utilizar un cap, por ejemplo, y luego conectar los vértices de en medio y al final tendremos un objeto sellado. Para aseguraros de que está sellado, de que no quedan huecos, podéis seleccionar la herramienta borde y con control A o simplemente cubriendo con una selección todo el objeto, os aseguráis de que no se selecciona absolutamente nada. Y ahora ya sí que podríamos confiar en que cuando yo le aplique a este objeto un material Subsurface Scattering va a funcionar correctamente. Además de esto, yo siempre recomiendo, cuando no conocemos exactamente la procedencia del modelo, que hagamos un Reset Xform, porque así nos garantizamos que si, por ejemplo, el creador de este modelo escaló el objeto y luego lo cambió de tamaño y cosas así, para que esas transformaciones no queden guardadas en 3D Studio Max y por lo tanto afecten al comportamiento de los materiales, hay que asegurarse de hacer un Reset Xform. Esto es vital cuando no sabemos de dónde viene el modelo o sospechamos que puede tener algún problema de este tipo. Hay scripts que nos pueden permitir, por ejemplo, si yo quiero resetear el Xform de estos dos objetos simultáneamente, nos pueden permitir hacerlo a la vez e incluso colapsar el resultado al final de la operación. Si os encontráis con mucha frecuencia haciendo Reset Xform, este script os puede resultar interesante. Ahora ya sí que podemos tener la garantía de que este modelo se va a comportar correctamente. Vamos a estudiar un poco qué es lo que tenemos aquí y vamos a ver qué tendríamos que hacer para mejorar este modelo y que funcione en nuestra escena final. Bueno, aparentemente, por ejemplo, el modelo tiene una buena textura, por lo que podemos ver aquí. Parece que incluso pueda ser, por
por los colores y demás, parece que pueda ser incluso una textura escaneada mediante fotogrametría. Quizás han cortado estos trocitos y los han escaneado. Sin embargo, no tenemos nada de translucencia. Todo el color de este cactus viene del canal Diffuse. Puede ser así, pero si os fijáis, da un efecto un poco como de plástico. Aquí, al contraluz, estas hojas en la punta deberían de verse un poco translúcidas, que es lo que vamos a intentar simular. Además, si os fijáis, por ejemplo, este material que tenemos aquí con la grava, pues, bueno, tal vez funciona si vamos a ver nuestra planta desde muy lejos, pero ya que yo estoy preparando unos assets que quiero poder reutilizar en cualquier proyecto y que quiero que tengan muy buena calidad, a mí personalmente esto no me valdría. Y lo voy a sustituir por una grava geométrica y así además aprovechamos para ver cómo funciona Corona Scatter. Entonces lo primero que vamos a hacer es sustituir esta geometría por una geometría que me guste más, ya que bueno, esto no soy muy fan de este tipo de geometría y es muy sencillo solucionarlo. Por ejemplo, si quisiéramos modelar, imaginaros un círculo, un cap de un círculo con geometría a base de quads. Podríamos, por ejemplo, crear un cubo, perfecto, con la herramienta Spherify lo transformamos en una esfera y ahora simplemente le borramos la mitad y lo ajustamos, por ejemplo, en el eje Z. Esto sería una manera muy rápida de conseguir un cap con forma poligonal correcta. También podríamos, por ejemplo, ya que estamos, pues vamos a hacerle un pequeño relax para asegurarnos de que la distribución de estos vértices sea un poco más homogénea, que no haya unos mucho más grandes que otros. Todo esto, ya os digo, lo hemos cubierto ya un montón de veces en los tutoriales, así que simplemente lo vemos por encima. Y ahora ya tenemos aquí una geometría que, en mi opinión, pues es mucho mejor para lo que yo estoy buscando, que es una base sobre la que distribuir ahora mis piedrecitas geométricas. Vamos a hacerlo más grande y quizá ya podemos borrar esta vieja geometría. Nos aseguramos de que esto entra bien dentro de la maceta, que queda, quizá es un poco, tiene demasiado poca densidad poligonal. Le podemos meter un Turbo Smooth y ya está. Y ahora la vamos a poner quizás por aquí más o menos, puede ser. Vamos a centrarla en nuestro modelo y en principio yo creo que está perfecto. Si luego quisiéramos añadirle un noise o algo similar, se lo podríamos poner aquí encima para que no fuera tan uniforme. Pero a mí no me importa que sea uniforme porque yo voy a conseguir ahora, al añadirle las piedrecitas, ese efecto como de que aquí hay algo un poco más complejo. ¿Vale? De momento vamos a utilizar estas piedrecitas que ya tengo aquí preparadas, que son simplemente un box transformado en esfera y distorsionado con un noise o a mano, como os dé la gana. Es muy fácil crear este tipo de geometrías. Y ahora lo que vamos a hacer pues es distribuir con Corona Scatter todas estas piedrecitas que tenemos aquí. Vamos a crear primero un Corona Scatter dentro de las opciones de creación de Corona Scatter. Lo creamos en cualquier parte de la pantalla y ahora simplemente tenemos que definir un objeto sobre el que vamos a distribuir nuestras piedrecitas. Seleccionamos nuestras piedras y creamos aquí un grupo de selección, de manera que ahora es mucho más sencillo añadir todas a la vez. Yo puedo seleccionar todas las piedras y añadir mi grupo de selección de una sola vez. Como lo que vamos a crear es un asset que tampoco tiene mucha densidad poligonal, voy a transformar esto luego al finalizar en geometría. No me interesa conservar el objeto Corona Scatter, sobre todo porque, bueno, quizás luego este mismo asset lo uso en otro motor de render o, en definitiva, no quiero tener que tener el Corona Scatter aquí. Lo voy a usar para crear la distribución y luego lo voy a transformar en geometría. Entonces, para poder ver bien lo que estoy haciendo en Corona Scatter, lo que yo os recomiendo es que mostréis el 100% de vuestra geometría. Esto tenéis que tener cuidado porque si es algo muy grande, imaginaros que estáis haciendo el césped de una parcela o algo así, hacer esto puede hacer que se os cuelgue el ordenador, ¿vale? Yo lo estoy haciendo porque como sé que es una cosa pequeñita, no me importa. Y en lugar de utilizar Wirebox, voy a utilizar Full para que me muestre el resultado final con las piedras ya colocadas. Y ahora simplemente, muy similar a como haríamos con Forest o con cualquier otro scatter, por ejemplo, vamos a utilizar rotación aleatoria. Como son piedras, me da igual que sea completamente aleatorio, de menos 180 a más 180.
Este va a ser el primer grado de aleatoriedad con el que voy a jugar. También voy a activar las colisiones porque no quiero que me pase tanto este fenómeno que estáis viendo aquí, que están completamente amontonadas unas encima de otras. Es inevitable que nos pase esto en cierto grado, porque no estamos utilizando sistemas de dinámicas, sino que es un scatter, de manera que siempre se van a atravesar algunas, pero quiero minimizar el efecto. Entonces voy a usar este de aquí, y ahora voy a cambiar un poco la escala de estas piedras que están monstruosamente grandes. Y voy a hacer unas piedras pues más acorde al tamaño de mi planta. Quizás las podemos hacer un poquito más grandes. Una cosa así creo que puede estar bastante bien. Vamos también a darle un poquito de variación en el eje Z, de translación, por ejemplo. Vamos a ver. Para que creemos como una capa más densa de piedras, de rocas. Vamos a ver. Quizás una cosa así. Y vamos a empezar ahora a subir este parámetro para evitar estas colisiones. No importa que queden huecos, porque debajo vamos a tener una textura que va a hacer que a través de esos huecos no se vea nada raro. Pero en principio, tal vez una cosa así para este ejemplo es suficiente. Aquí podéis pues, pasar un ratillo investigando e intentando que quede más a vuestro gusto si no quedáis satisfechos con esto. También podríamos usar, en lugar de una cantidad fija, como tenemos aquí, podríamos utilizar una densidad si os gusta más trabajar de esa manera, ¿vale? Las dos maneras de controlar el scatter son perfectamente válidas. De momento yo creo que vamos a subírselo un poquito para tapar esos huecos y quizás vamos a jugar un poquito más con esto para eliminar algunas rocas y así ya me parece que está bien. Para transformar esto en geometría le dais a este botoncillo y os va a preguntar que si estáis seguros, porque si es algo muy complejo, pues como os he dicho antes, puede cargarse 3D Studio Max, ¿vale? Entonces, como yo ya sé que esto no es muy pesado para mi máquina, lo creo y ya puedo borrar mi objeto. Y ahora cuando haga un hide, aquí voy a tener todas mis piedrecitas creadas. Vamos a ocultar momentáneamente lo que hemos utilizado de forma temporal. Estas son nuestras piedras. Y ahora, como ya no necesito que se mantengan instanciadas o separadas, las voy a juntar todas en un editable poly con este script que permite atachar múltiples objetos y aseguraros siempre de hacer este tipo de cosas, de resetear Xform. Y así nos garantizamos que esta geometría está perfecta. Vamos a colocarla en su sitio y vamos a borrar aquellas piedrecitas que estén sobresaliendo por encima de nuestro tarro. Vamos a colocarlo. No sé qué ha pasado, que se me ha movido aquí, pero bueno, da igual. Y a ver si encuentro exactamente el centro de este tarro. Voy a quitar el Turbo Smooth para que me resulte un poquito más fácil de encontrar. Yo creo que ahí está exactamente el centro. Y ahora pues lo que podemos hacer es, de estas piedras que están sobresaliendo, que quedan muy feas, pues simplemente las seleccionamos y las borramos. Como veis, aunque compremos assets de librería o de calidad, normalmente si queremos crear algo especial o algo con un poco más de detalle, pues es necesario dedicarles un poquito de trabajo, ¿vale? De esta manera, pues ya tenemos aquí nuestras piedrecitas. A este material del fondo, pues quizá podemos subir estas piedras un poco más arriba, ¿no? Para que se vea menos de ese plano de seguridad, por así decirlo, ¿no? Vamos a poner este plano de seguridad abajo del todo. Tal vez como por ahí, ¿no? Para que tengamos piedrecitas y solo en aquellas zonas donde veamos a través de las piedras, pues veamos esto de aquí. No me gusta cómo quedan algunas piedras, ¿no? Es que son muy evidentes. Pues esto, si queréis tomaros un ratillo, pues lo podéis dedicar a garantizar que queda visualmente un poco mejor. Quizás estas que están atravesándose también las podéis borrar, pero para este tutorial creo que así es suficiente. Y vamos a asignarle a esto un WMap plano y le vamos a poner el material que teníamos originalmente. Este material que traía el modelo, si os fijáis bien, no parece que esté correctamente interpretado el mapa de normales. Ya os he dicho que esto es algo muy común, que casi siempre viene mal, no sé por qué, pero así ocurre. En Corona es muy fácil de solucionar, no necesitáis reinterpretar la textura, simplemente podéis hacer clic en esta opción y automáticamente Corona se encarga de solucionar ese problema.
Vamos a asignarle este material y vamos a ver cómo queda. Quizás vamos a cambiarle un poquitín la escala. Y una cosa así está perfecto. Porque, recordad, eso apenas se va a ver en ninguna ocasión. Y ahora vamos a asignarle a esto un Material by Element. Y tengo preparadas unas texturas, que son estas de aquí. 7 texturas que vamos a utilizar para generar aleatoriedad en nuestras piedrecitas. Vamos a crear dentro de mapas Corona un multimap con 7 slots y vamos a colocar aquí nuestras 7 piedrecitas y así vamos a poder asignar de forma aleatoria 7 colores de piedra diferentes. Vamos a conectarlos todos y vamos a crear aquí un material de corona. En el diffuse conectamos esto. Como las piedras son un dieléctrico, les ponemos las reflexiones al 100%. Y tal vez, pues no sé, un glossiness bastante bajo. Ahora podríamos jugar un poco con eso en función de cómo se vea en el render. Vamos a asignarle este material y en nuestro Material by Element, acordaros, tenemos 7 elementos individuales. Vamos a ver cómo quedaría esto. Y bueno, yo creo que para lo que estamos buscando está perfecto así. Vale, ahora hemos conseguido de una forma relativamente rápida, pensad que tampoco le podemos invertir a cada uno de estos assets 3 horas, pero hemos conseguido que se vea muchísimo mejor y que este asset ya lo guardamos en la librería y sabemos que está perfecto. ¿Vale? Vamos a continuar ahora con la parte del material de la vegetación. Antes de nada vamos a ver qué tenemos para entender cómo lo podríamos mejorar. Lo primero que vemos aquí, por ejemplo, es que se está utilizando translucencia con unos valores muy bajos, se está utilizando reflexión al 50%. Esto ya nos da pistas de que muy probablemente este material se ha hecho a ojo. Nuevamente, eso no significa que esté mal, pero a título personal prefiero que si yo dentro de un mes voy a tener que estudiar este material o meterlo en una escena, lo pueda entender a la perfección, de manera que necesito que esté de acuerdo a mis estándares. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué tenemos aquí en el diffuse. Y bueno, pues nuevamente puede que sea demasiado saturado, pero vamos a intentar trabajar con este diffuse. Vamos a desconectar el canal de translucencia porque como tenemos grosor en esta geometría, en lugar de translucencia lo que vamos a utilizar es algún sistema de volumétricas. En este caso, Subsurface Scattering, que es esta segunda opción que tenemos aquí. Dentro de Subsurface Scattering es muy sencillo de trabajar, simplemente si ponemos 1, a partir de este momento el color de nuestro objeto, en lugar de venir definido por el diffuse, va a venir definido por la translucencia, por el Subsurface Scattering. Es como si hubiéramos puesto un diffuse en negro y hubiéramos colocado en refracción nuestro mapa con translucencia. Esto, si no sabéis muy bien cómo funciona, podéis mirar el tutorial de V-Ray y creo que ahí lo vais a entender mucho mejor. De manera que ahora en nuestros pases, por ejemplo, Source Color, en estos mapas que son los que corresponden a estas hojas, son negros porque ya no hay ningún source color y todo el color de esas hojas viene del canal de translucencia. Entonces, si os fijáis, ahora, por ejemplo, sí que se empiezan a apreciar aquí los efectos de Subsurface Scattering y eso es precisamente lo que estamos buscando. Vamos a ver si simplemente con este pequeño ajuste sería suficiente. O bueno, quizá terminamos uno y luego los clonamos todos. Luego, otra cosa que no me gusta mucho es que, nuevamente, se está mapeando la reflectividad. Vamos a hacerlo de otra manera. Se está utilizando un índice de refracción muy extraño. Al final, como se está utilizando una reflectividad que no está al 50%, por mucho que estén subiendo el índice de refracción, posiblemente estén en unos parámetros más o menos correctos. Pero no tenemos manera de garantizarlo. Así que yo voy a utilizar un índice de refracción más realista y por supuesto la reflectividad máxima la voy a colocar al 100%. Y ahora quizás puedo utilizar esta textura en lugar de para la reflectividad, por ejemplo, para el glossiness. Vamos a utilizar un output por si queremos reutilizar esta textura posteriormente y lo conectamos en el glossiness. Y para poder visualizarlo un poquito mejor, dejadme asegurarme que todo está bien. Que no hay nada raro marcado en este material y de momento parece que está todo bien. De manera que puedo simplemente duplicar este
este material, este output también, y ahora simplemente sustituir las texturas por las que corresponden a cada uno de los materiales. Como veis, si nos vamos aquí, por ejemplo, a Source Color y conectamos esto, en Source Color ya no tenemos ninguna información. Luego, el color que vemos aquí en el render no viene del canal Diffuse, sino de los efectos volumétricos, que es precisamente lo que nosotros estábamos buscando. Y ahora ya solo nos queda ajustar el glossiness. Como veis, una vez que se entienden los conceptos fundamentales, no es difícil arreglar los materiales y conseguir que hagan exactamente lo que nosotros queremos. Vamos a ver desde varios ángulos, por ejemplo, este modelo para ver si nos está funcionando correctamente. Quizá necesitamos cambiar el color de Subsurface Scattering por uno que no sea este naranja, que normalmente está más diseñado como para la piel, y sustituirlo por un verde amarillento, por ejemplo. Vamos a sustituirlo por una cosa como esta. Y vamos a copiarlo y a pegarlo en todos nuestros materiales. Evidentemente, si queréis hacerlo con más detalle, pues tendréis que invertir un poquito más de tiempo y preferiblemente contad con una buena referencia. Pero ahora mismo a mí me parece que está bastante bien. Vamos a verlo a contraluz. Y si nos parece que nos hemos pasado, ahí estáis viendo, por ejemplo, el efecto de translucencia que hace que esta planta de repente parezca un poco más viva. Ya no parece tanto un plástico, sino que tenemos el efecto de translucencia, que es algo muy, muy importante en la vegetación. Si sentís que os habéis pasado con la translucencia, tenemos varias maneras para solucionarlo. Una primera manera sería ajustar, por ejemplo, el radio de la translucencia. Si yo pongo valores más bajitos, pues queda como más sólido, y si pongo valores más altos, queda, si os fijáis, mucho más translúcido. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunas de estas hojas, estas de aquí, quedan muchísimo más translúcidas porque hemos subido el radio de translucencia. Y otra manera en la que podríamos ajustar esta translucencia sería simplemente, en lugar de utilizarlo al 100%, pues tal vez utilizar una mezcla. Esto ya no sería físicamente correcto, pero nos da igual, porque estamos buscando simplemente que quede visualmente más interesante. Estamos mezclando Diffuse con Subsurface Scattering. Vamos a repetir lo mismo en todos, porque yo creo que más o menos este es el resultado que va a quedarnos bien. Y ahora tenemos, si os fijáis, la translucencia ya no es tan exagerada, pero hace que esta planta se vea muchísimo más interesante. Me voy a concentrar por último en el glossiness, para ver si está bien. Aparentemente, sin una referencia, pues yo creo que está bien. Tendría que ver una referencia de este tipo de cactus para saber si realmente son como más pulidos o no. Pero si fueran un poquito más pulidos, pues tendríamos que... Voy a identificar esa hoja de ahí primero, que parece que será estas. Y simplemente, si quisiéramos un poquito más de reflectividad, podemos empezar a subir estos parámetros. Y acercándolos a 1 conseguimos mayor reflectividad. Ahí se puede ver. Pero a mí, en mi opinión, ya está reflejando demasiado. Vamos a volver a ponerlo más o menos como estaba, que en principio yo creo que estaba bien. Podemos duplicar este resultado sustituyendo este output en nuestros otros dos mapas y ya tendríamos un asset terminado que podemos guardar en nuestra librería y reutilizar cuando nosotros queramos. Vamos a aprovechar también para terminar el tutorial y vamos a crear quizás un material más interesante para esta vasija, que ahora mismo no tiene ninguno, está con un color neutro. Vamos a suponer que es una vasija de color blanco, por ejemplo, y le vamos a añadir algunas imperfecciones. Lo primero que necesitamos aquí es un material de corona. Se lo asignamos a nuestra vasija y una cosa muy importante, ya os lo he dicho en muchísimas ocasiones, si vamos a crear un material blanco, nunca vamos a colocar un blanco 100%, tal vez, por ejemplo, vamos a colocar 185, 190 o algo similar.
Podéis recurrir a este canal de Albedo para que cuando os paséis ya os va a avisar él de que os estáis pasando, ¿vale? Si os fijáis, cuando pasáis de 204 normalmente, el motor de render se empieza a mosquear y empieza a darnos alertas de que eso no es muy eficiente ni tampoco muy realista, ¿vale? De manera que para nuestro blanco vamos a utilizar una cosa así más o menos. Como yo lo que voy a hacer ahora es que le voy a añadir unas sutiles imperfecciones en el glossiness, sobre el blanco me va a costar mucho trabajo verlo, así que lo que voy a hacer es que temporalmente se lo voy a poner de un color negro, para poder concentrarme en las reflexiones. Le ponemos la reflectividad base al 100%, el índice de refracción en principio está correcto porque se trata de un dieléctrico normal y corriente, y ahora vamos a utilizar unas texturas de suciedad, yo voy a utilizar las de mi librería, para empezar a añadir un poco de complejidad a esta suciedad. Vamos a mezclar, por ejemplo, varios tipos de suciedades diferentes. Vamos a mezclar una suciedad más genérica, como pueden ser estas texturas que tengo aquí, con una suciedad de dedos, como pueden ser, por ejemplo, vamos a ver, esta puede ser interesante, nos va a añadir unas imperfecciones y unos dedos, y vamos a ver esta otra, esta también puede resultarnos interesante. ¿Vale? Y para combinar estas máscaras, lo que podemos hacer es, ya que no quiero tener que mapear este objeto, puedo utilizar Trillplanar Texture. Es muy importante que recordéis que, aunque utilicéis Trillplanar Texture, el resultado final de esta proyección triplanar siempre la podemos guardar sobre las coordenadas de mapeado originales y de esa manera aprovecharnos de lo mejor de los dos mundos. Trillplanar Texture nos va a evitar los cortes en la textura y el vaqueo de la textura va a hacer que podamos renderizarlo sobre las coordenadas de mapeado de nuestro objeto, ¿vale? Es algo muy común y que podéis aprovecharos de ello. Yo aquí de momento lo único que voy a hacer es simplemente, con un Trillplanar Texture, que voy a conectar en el glossiness, voy a empezar a jugar con estas texturas. Voy a probar, por ejemplo, primero esta, que me ha resultado bastante interesante, y se la voy a conectar aquí. Y me voy a acercar un poquito más a este objeto, para que podamos verlo en mayor detalle. Por ejemplo, aquí se puede ver bastante bien lo que estamos consiguiendo. Vamos a ajustar quizás un poquito la escala de este Trillplanar Texture. Está ahora puesto en 100, se lo vamos a poner tal vez en 50 centímetros o incluso en 30 centímetros. Y estamos consiguiendo, como veis, estas imperfecciones en las reflexiones, que hacen que este modelo no parezca tan perfecto, tan 3D, parezca un poquito más realista. Como es muy brusca la transición entre el negro y el blanco porque mis texturas están normalizadas, tengo que utilizar, por ejemplo, un output. En esta ocasión voy a utilizar el output de la propia textura. Y simplemente puedo remapear estos valores para quedarme solo con el resultado que a mí me interesa. Ahora estoy quitando negro, por así decirlo, y si os fijáis estoy consiguiendo pues que quede más contrastada la textura. Vamos a ver, quizá me pase un poquito con esta. Una cosa así como base para mi textura creo que va a funcionar perfectamente. Y ahora por encima de estas imperfecciones, o por debajo, vamos a ver, por ejemplo, estas otras. Estos son como unos dedos que tenemos en nuestro modelo tridimensional. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En el output vamos primero a contrastar más la máscara para quedarnos solo con esa parte de los dedos. Si queréis verlo un poquito mejor, tal vez podéis activar el canal de reflejos y vamos a intentar ponernos en una zona donde se vean un poquito mejor. Aquí los podéis ver, son estas manchas borrosas que aparecen en nuestras reflexiones. Quizá vamos a bajar un poquito más esto. Esto ya lo estoy haciendo completamente a ojo. Estoy buscando una cosa que funcione más o menos. Y ahora puedo combinar las dos con un composite, por ejemplo. Puedo simplemente a esta segunda capa del composite ponerla en modo multiplicar. Y ahora estoy combinando los dos tipos de suciedad, como veis, uno encima del otro. Y puedo continuar con este trabajo si quiero quizás añadir pues unas rayas, ¿no? Unos rayones, tal vez algo como esto. O vamos a probar algo quizá como esto, ¿no? Esta textura, nuevamente.
la puedo conectar en una tercera capa de mi composite, en modo multiplicar también. Y entonces tengo estos rayones introducidos en mi textura. Si no me gusta que estén al 50%, o sea, al 100%, los puedo poner al 50% o al 25%. Vamos a ir bajando esto hasta que simplemente sea como un pequeño detalle en nuestra textura. También podemos cambiarle la escala, por ejemplo, a esta textura. Vamos a ponerle 1,5 tal vez, para que sean más pequeñitas esos rayones. Una cosa así creo que está bien. Y le vamos a reducir bastante su contribución. En lugar del 25 le vamos a poner tal vez un 15% más o menos. Y a esta le vamos a poner tal vez un 75%. Y ahora hemos creado este efecto de variación en nuestra reflectividad, que si no queremos conservar este composite, porque nos parece que va pues, a añadir un poco de complejidad a nuestro render, pues lo tenemos muy fácil. Podemos simplemente hacer un render map a la resolución que nosotros queramos, que es este render map que yo tengo aquí, que sería el resultado de la mezcla de las tres texturas. Así lo hemos hecho en el Virtual Frame Buffer, hemos podido ver el resultado de lo que hemos ido toqueteando y simplemente esto ahora nos lo guardamos, pues tal vez como, vamos a ver por ejemplo, como JPEG o algo así. Y ahora sustituimos estas tres texturas que estábamos utilizando previamente y un composite por una sola textura que acabamos de renderizar previamente, que sería esta de aquí. Y nos hemos beneficiado de la ventaja de poder ver en tiempo real los cambios que hemos ido haciendo, porque si hubiéramos tenido quizás que crear esta textura en Photoshop, pues nos hubiera resultado más difícil acertar exactamente con los valores de glossiness. Mientras que de esta manera, pues ya tenemos correctamente mapeado nuestro tafón. Y ahora le vamos a poner nuevamente su color blanco, que es el que originalmente pues nos había gustado. Y ahora ya tenemos una planta en un tarro blanco que no tiene unas reflexiones perfectas y que va a ser un poquito más creíble. Vamos a analizarlo bien el modelo. Quizá podemos aumentarle un poquitín el índice de refracción para aumentar la reflectividad base a estas hojitas o reducir el glossiness. Ambas cosas nos podrían servir. Yo simplemente le voy a subir un poquitín el índice de refracción para aumentar la reflectividad base. Y con esto habríamos terminado un asset. Como veis, es algo a lo que yo a título personal le dedico bastante tiempo. A mí no me gusta meter ningún modelo tridimensional en mis escenas si no pasan previamente por una serie de ajustes o si no compruebo previamente que están perfectos. Una vez que habéis terminado, lo bueno es que este modelo lo guardáis en vuestra librería y ya sabéis que a partir de ahora siempre ese modelo va a funcionar a la perfección. Como veis, muy similar lo que hacemos tanto en V-Ray como en Corona. Cambia un poco el nombre de las herramientas y, por ejemplo, en el caso de la translucencia, en Corona es mucho más sencilla de configurar porque no necesitamos hacer el lío que hay que hacer en V-Ray con el Two-Side Material, pero por lo demás es todo muy similar. Como siempre, espero que os haya gustado este tutorial. Me habíais pedido más ejercicios prácticos y estoy intentando pues haceros este pequeño tipo de demostraciones para que veáis cómo se solucionan problemas que se nos presentan todos los días en la profesión. Como siempre, si os ha gustado, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais también a cualquier persona que penséis que puede estar interesada en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.